Buenas noches, amados hermanos, y por supuesto, si hay amigos entre nosotros, queremos dar la bienvenida, porque esta es una reunión en la cual estamos interesados en que el mensaje de evangelio sea predicado. Y ojalá que haya amigos con nosotros que puedan escuchar en estos momentos difíciles. Sin duda que el mensaje de evangelio es un mensaje que viene a tiempo. Es un mensaje que es provisto por Dios para que el hombre pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Yo quisiera en esta noche, estimado amigo, pedirle un momento de su atención. Yo quisiera que abordáramos dos preguntas importantes del mensaje de evangelio. Una de ellas es: ¿por qué predicamos el evangelio? Es un momento importante que podamos definir por qué la iglesia del Señor predica el evangelio. Y por supuesto, la otra gran pregunta, que es no menos importante: ¿qué es el evangelio? Digo esto porque he escuchado mucha confusión en personas diciendo que no entienden. Hay una cantidad de información que está llegando al oyente, pero muchas veces, estimado amigo, no es la información correcta. Yo les invito a que podamos conocer qué es el evangelio de Dios a través de las escrituras. Y por supuesto, la primera interrogante que encontramos es: ¿por qué razón predicamos nosotros el evangelio? Abramos nuestras Biblias en el libro de San Marcos, el segundo evangelio, San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer un versículo importante en la palabra de Dios, y el versículo 15. Esto nos habla de la gran comisión que el Señor Jesucristo hace a los apóstoles y a su iglesia, por supuesto. Dice San Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que el Señor añada bendición a esta palabra leída. Aquí encontramos, estimado amigo, la respuesta a nuestra primera interrogante. ¿Por qué la iglesia del Señor estamos predicando el mensaje de evangelio? Simple y sencillamente porque esto, estimado amigo, es un mandato que proviene del Señor. ¿Se da cuenta? No estamos predicando el evangelio, estimado amigo, por sacar algún tipo de ventaja de la sociedad. No estamos predicando el evangelio por sobresalir. No estamos predicando el evangelio por razones ajenas a esta. El evangelio, amado amigo, es predicado porque esto es comisionado por el Señor. Hemos recibido los cristianos la gracia, la bondad, y somos responsables de compartir esta gracia. Por eso el Señor Jesucristo les está diciendo a los apóstoles, dice, y les dijo, no está diciendo que era una opción, y les dijo algo imperante: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si bien es cierto, en esa comisión estaban los apóstoles, pero estábamos cada uno de los cristianos. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor Jesucristo está diciendo, id por todo el mundo. Sabemos que el radio de acción que tenemos cada ser humano es nuestro vecindario, es nuestra familia, es donde nos desenvolvemos. Y por esa razón el mensaje de evangelio se ha pregonado por todo el mundo. Porque ha ido, estimado amigo, a través de la iglesia. Se ha predicado de boca en boca, se ha contado la historia de salvación que no nos cansamos de contar, la historia de redención. La primera interrogante: ¿por qué la iglesia, por qué los cristianos predicamos el evangelio? Simple y sencillamente, estimado amigo, porque este es un mandato del Señor. Vamos a leer vamos a dar respuesta a la segunda interrogante. Y por supuesto, esto nos va a llevar al tema que queremos hablarle en esta noche, que es el evangelio. Vamos a leer en el libro de Romanos, un versículo bastante conocido, capítulo 1, versículo 16. Aquí nos habla acerca del poder del evangelio. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice en capítulo 1, versículo 16:
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué versículos tan maravillosos, estimado amigo, que nos hablan de lo que contiene, de lo que es la esencia del evangelio, estimado oyente. Dice este versículo que es poder de Dios para salvación. ¿Se da cuenta, estimado amigo? Por eso el apóstol Pablo lo está diciendo con seguridad. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Oh, estimado amigo oyente, para nosotros es grato referirles este tema del evangelio. Este tema del evangelio en este tiempo difícil en que la sociedad, en que la humanidad está pasando. Este evangelio tiene la respuesta a los problemas del ser humano. No es cierto que el ser humano se encuentra en peligro. No es cierto que el ser humano se encuentra en aprietos. No es cierto que necesita una mano salvadora. ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que el ser humano anda buscando la salvación por otros medios. Hay muchas personas que están más a la expectativa que salga una vacuna para esta enfermedad. Y están ignorando, estimado amigo, el problema más grande que tiene el ser humano, el problema más grande que tiene la humanidad. ¿Cuál es este problema, estimado amigo? La palabra de Dios nos hace referencia que el ser humano se encuentra en peligro. Porque dice el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Quién necesita ser salvado? Alguien que se encuentre en peligro, estimado amigo. ¿Cuál es el peligro que enfrenta el ser humano? Déjeme decirle que el peligro que enfrenta es un peligro de muerte. Dice Romanos aquí mismo en el capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, hablando de las consecuencias del pecado en el ser humano. El versículo es bastante explícito, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimado amigo, el ser humano se encuentra condenado, se encuentra bajo las consecuencias de sus propios actos. ¿Cómo así? Bueno, dice el versículo, la paga del pecado es muerte. Y aquí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 10 nos está hablando específicamente de quiénes son pecadores. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Estos versículos hablan bastante claro, estimado amigo, de la condición del ser humano. El ser humano, amado amigo, se encuentra bajo pecado y como lo está diciendo el versículo 23 del capítulo 6, que esa condición, que las consecuencias de este pecado, amado amigo, son la muerte. Y esa es la razón por la cual vemos hoy en la actualidad que lamentablemente el ser humano está muriendo. ¿Sabe? El problema del ser humano no es que éste muera físicamente. El problema del ser humano empieza cuando éste muere físicamente. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos hace énfasis acerca de la muerte en dos estados. La muerte física, que es la que usted y yo conocemos, pero también nos habla de la segunda muerte. ¿Cuándo se lleva a cabo esto, estimado amigo? Cuando el hombre abandona este cuerpo. Y ahora no es que soluciona sus problemas, por el contrario, los problemas del ser humano empiezan. ¿Por qué empiezan, estimado amigo? Porque va a estar delante de Dios, porque va a ser juzgado delante de Dios según sus actos.
¿Qué es lo que Dios va a juzgar, estimado amigo? Pues el pecado mismo. Estimado amigo, ese es el mayor problema del ser humano, que no se da cuenta o que ignora su situación real delante de Dios. Estos versículos nos hablan claramente, como está escrito, dice este escritor: no hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Dice, todos se desviaron. Hablando, amado amigo, que esa es la condición del pecado, del pecador. Dice la palabra de Dios enfáticamente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. En esa condición, estimado amigo, decíamos que el problema del ser humano no termina con la muerte, sino más bien que el problema del ser humano se agrava cuando éste muere, cuando éste parte a la eternidad de gloria. Dice Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer, estimado amigo, algunos versículos que hablan en forma profética de acontecimientos futuros que han de pasar en la vida del ser humano. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra del Señor: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno, escucha estas palabras, según sus obras. Dice el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta, la llama el escritor, es la muerte segunda. Y dice el versículo 15 para finalizar: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se da cuenta, estimado amigo? Ahora tiene sentido lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, cuando dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Estimado amigo, este escenario que nos está presentando Apocalipsis es algo real. El ser humano se va a enfrentar delante de Dios, dando respuesta a sus propios actos. Dice que serán juzgados cada uno según sus obras. Estimado amigo, ¿y cuál es la obra del ser humano? ¿No es el pecado? ¿Acaso el ser humano obra bien delante de Dios? Por supuesto que no, estimado amigo. Decíamos que el problema del ser humano no empieza o no termina con la muerte física, sino que estos versículos nos aseguran que lo que va a continuación en la vida del ser humano es mucho más terrible de lo que estamos viendo actualmente. Estimado amigo, vale la pena que en este momento usted pueda comprender esa situación. Yo sé que usted tiene temor de contraer este virus, yo sé que usted tiene temor de quizás poder morir físicamente, pero el problema suyo, estimado amigo, no empieza o no es esta enfermedad. Amado amigo, el problema más grande que usted puede enfrentar es lo que está diciendo Apocalipsis. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y aquellos libros fueron abiertos. ¿Qué contienen esos libros, estimado amigo? Los escritos, sus actos, todas las cosas que los seres humanos a lo largo de la vida hemos hecho. Por lo cual, estimado amigo, cuando estemos de pie ante Dios, el hombre va a ser inexcusable. ¿Qué argumento podrá expresar el hombre? Dice la palabra de Dios que van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros.
Esa es la memoria de nuestros actos en la vida. Pero algo más interesante es lo que nos dice el versículo 15, y aquí nos habla de otro libro. Y este libro, estimado amigo, es el libro de la vida, en el cual son inscritos aquellos que hemos recibido la obra de Dios para salvación, dice este versículo. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, dice Dios, no lo decimos nosotros, fue lanzado al lago de fuego. Y esto en referencia, como dice el versículo 14, es la muerte segunda. Estimado amigo, esas son las consecuencias del pecado. Eso es lo que depara al ser humano sin Cristo. Qué terrible es pensar que hay muchas personas que están muriendo. Y lo más doloroso, estimado amigo, que están muriendo sin Cristo en su corazón. Teniendo la oportunidad, habiendo escuchado el evangelio, se están perdiendo. Amado amigo, recuerde la segunda interrogante que decíamos que es el evangelio. El evangelio, amado amigo, es el poder de Dios para salvación. Porque lo que estamos diciendo en Apocalipsis es un alto futuro. En el presente Dios quiere que el hombre pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero esto es posible, estimado amigo, a través de la obra de Cristo. Por eso el versículo es bastante claro. El evangelio es poder de Dios, pero dice a todo aquel que cree. Y eso, estimado amigo, es lo que en esta noche le invitamos a hacer. Que usted pueda creer en este evangelio que tiene el poder para su vida. No solo de salvarle físicamente, sino más allá de salvarle eternamente, para que usted no pueda enfrentar ese juicio venidero. Y dice el versículo 12 que el evangelio es la justicia de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios, dice, se revela al ser humano. ¿Sabe por qué? Por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y eso, estimado, digo, es la parte humana. Esa es la parte suya, es su responsabilidad para ser salvo. Usted puede alcanzar la salvación de Dios a través de la fe. ¿La fe en quién, estimado amigo? La fe en Jesucristo. Así nos dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la fe salvadora, amado amigo, que le puede otorgar la salvación y la vida eterna. Es la fe salvadora en la persona de Jesucristo. Es el Hijo de Dios, amado amigo, quien vino a este mundo para buscar, para salvar lo que se había perdido. Es la obra de Cristo a favor suya, lo que en esta noche le estamos presentando como el poder de Dios para salvación, porque el evangelio atestigua la obra de Cristo. No hay otro poder en el mundo que se compare a este, estimado amigo. Lo que Dios le está ofreciendo por la obra de Jesucristo es otorgarle la salvación y la vida eterna. Escuche estas palabras: la salvación y la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Por eso dice el versículo 17: en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy en esta noche, estimado amigo, en esta noche usted puede ser salvo. En esta noche usted puede vencer todos sus miedos, todos sus temores que pueda enfrentar por esta epidemia, que puede enfrentar por las cosas que estamos viendo. Y usted puede asegurar su vida
escuche esto, por toda una eternidad. ¿Qué es lo que usted debe hacer, estimado amigo? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo que haga? ¿Qué es lo que en esta noche le estamos nosotros pidiendo que usted pueda hacer, estimado amigo? Por supuesto, lo que está haciendo en este momento, escuchando el mensaje del Evangelio, escuchando la propuesta de Dios para salvación, escuchando, amado amigo, la obra de redención que Cristo hizo por nosotros. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Una vez que usted ha entendido el Evangelio, una vez que usted se ha dado cuenta que la obra de Cristo es a su favor, dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es su responsabilidad, estimado amigo, en esta noche. Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Sabe para qué? Para que su nombre pueda ser escrito en el libro de la vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que es en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, amado amigo, se confiesa para salvación. Queremos extender esta invitación de amor, de bondad, de misericordia, de parte de Dios para el ser humano, de parte de Dios para usted, que entregue su vida, que entregue su ser, aquel que se la dio, que es el dueño de su vida, y que en esta noche quiere salvar su alma a través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo quisiéramos, estimado amigo, que usted pueda tomar la decisión más importante de su vida? Que usted pueda experimentar lo que le estamos diciendo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que puede salvarle en esta noche, pero que usted es responsable de sus actos. Por eso dice la palabra de Dios, que los hombres van a ser juzgados por las cosas que están escritas en este libro. Que el hombre mientras vive tiene la oportunidad de ser salvo a través de la obra de Jesucristo. Quisiéramos, estimado amigo, hacer esa invitación de amor. La obra de Cristo fue completada cuando Él murió, cuando Él fue sepultado y cuando resucitó al tercer día. Y ahora se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por usted, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos extender esta invitación. Si usted quiere recibir a Cristo, hágalo en su hogar, hágalo en su corazón, hágalo a solas donde esté. Y después le vamos a agradecer que usted nos lo haga saber a través de este medio, para que, como la palabra de Dios lo está diciendo, como Dios lo está asegurando, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. A su consideración dejamos este mensaje, estimado amigo, esperando que Dios lo bendiga en sus corazones.